Ok, hola a todos, esperando que se encuentren excelente. Pues bueno, en esta ocasión voy a hablar vamos a continuar dentro del área de estudio, que es el tema trans, la ciudadanía, los derechos humanos y cuidados sanitarios. Ya esta es una parte posterior del estudio, estamos hablando del 2018, cuando logro hacer el contacto con Esben Ester, que es profesor o profesores de Noruega, dentro de lo que es el área de la sexología, eh, persona que se dedica a la medicina por profesión, pero que posteriormente realiza su proceso de transición y que bueno, cuando yo llego a conocer a esta persona, estamos en 2019, tiene una expresión de género fluido. Particularmente de lunes a miércoles atiende en su clínica, en la cual da tratamiento y acompañamiento psicoterapéutico dentro de su teoría, que eso voy a explicar en otras sesiones, en la expresión de género masculina, ¿no? De lunes a miércoles género masculino y de jueves a domingo su expresión es de género femenino. Entonces, bueno, básicamente así es su día a día, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos allá durante un mes. Fue una experiencia impresionante, una hospitalidad increíble de estas personas de Noruega. Y bueno, pudimos trabajar bastante dentro de muchas reflexiones. Llevé mi proyecto de derechos humanos, ciudadanía y además, bueno, la sanidad o las atenciones sanitarias en la población trans de México. Y entonces comparamos con su proyecto de Noruega y fue muy interesante porque salieron bastantes cosas. Y bueno, participamos en una convocatoria para lo que sería una publicación dentro de los productos, que eso iremos platicando en subsecuentes, pero bueno, que principalmente en este clip me voy a enfocar en este documento. Es interesante, el título sería Nacido en el país correcto o equivocado, ¿no? Tratando de hacer como una especie de eh, regresus o una especie de combinación. Esben Ester es muy dado a hacer estos juegos de palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, como bien se dice, o como se dice comúnmente, no tanto bien dicho, pero se dice comúnmente, las personas trans nacieron en el cuerpo equivocado, ¿no? Entonces aquí es como nací en el país equivocado, ¿por qué, no? Entonces, bueno, hacemos una comparación de México y Noruega, de la población trans, los resultados son impresionantes, ¿no? Realmente estos resultados que comparamos, Esben Ester tiene los suyos de Noruega, ¿ok? Y yo obtengo los que ha realizado un proyecto muy interesante de diferentes asociaciones que dan crédito, ¿no? Entre ellos la Clínica Condesa, todas estas fundaciones que tienen que ver con el VIH, ¿no? Y también grupos como Almas Cautivas, etc. Todos ellos buscan el estudio en la población trans mexicana en tres grandes áreas. Bueno, en tres lugares. Clínica Condesa, lugares de reunión, que sería principalmente la zona rosa de la Ciudad de México, y bueno, por último, pues en las cárceles, cárceles de hombres donde se encuentran mujeres trans, ¿ok? Por alguna situación. Entonces, bueno, ahí se hace, ellos realizan este cuestionario, yo obtengo estos datos que están para uso público, y entonces hacemos una comparación, ¿no? Realmente es una comparación de tipo
un poco expansiva, por decirlo así, es un cuasi estudio, ¿no? Realmente no es tan fácil comparar estas poblaciones porque, bueno, hasta la fecha sigo esperando que me den los datos para poder conjuntar las bases, ¿no? Ya he mandado varios correos, ha sido difícil obtener la base para poder ahora sí conjuntar los datos, pero bueno, comparamos los resultados, ¿no? Hay bastantes similitudes en las poblaciones y entonces realizamos este proyecto y este trabajo y bueno, que fue presentado en lo que sería la convocatoria para los 50 años de Stonewall, ¿no? Que bueno, dentro de lo que es la historia de estas cuestiones de activismo y de género, pues bueno, Stonewall es el parteaguas, ¿no? En Norteamérica y bueno, principalmente en América, realmente, ¿no? Tocaremos otros puntos con calma, pero bueno, realmente sale esta revista que es de la Asociación Psicológica Americana, y bueno, mandamos esta propuesta, ¿no? Que es nacido en el país correcto o equivocado. Una comparación de la calidad de vida en las poblaciones trans en México y en Noruega, enfocada en las condiciones psicológicas y también en los cambios sociales que han estado ocurriendo, ¿no? Entonces, interesantemente, bueno, podemos juntar y estamos hablando de este periodo de tiempo del 2000, ¿no? Del 2000 al 2018, ¿no? Entonces podemos juntar este periodo de tiempo para poder hacer comparaciones, ¿no? Ok. Bueno, pues básicamente, eh, como les menciono en el título, bueno, pues es la comparación de la calidad de vida, ¿no? Comparación de la calidad de vida. Y entonces, México versus Noruega, ¿no? De manera introductoria, pues bueno, y hay que ser muy objetivos, o sea, realmente hablando con los términos de lo que se considera calidad de vida, que es el estado de bienestar, y este estado de bienestar está enfocado principalmente en este welfare, ¿no? Que sería el apoyo del Estado para tus condiciones cuando puedes, desafortunadamente, perder tu trabajo, ¿no? O no puedes trabajar, la cobertura completa del sistema sanitario, ¿no? Que existe en Noruega, ¿no? Todas las prestaciones que existen, por ejemplo, allá, si compras un Tesla, este carro de superlujo eléctrico, no te cobran ningún impuesto, porque lo que se quiere allá es que haya cada vez carros que no contaminen. Entonces, por lo tanto, el gobierno te apoya con eso. Además de que, bueno, todas las otras prestaciones del estado de bienestar, bueno, claramente en México es un estado fallido, no existen estas cuestiones de estado de bienestar por múltiples argumentos que no vamos a entrar ahorita en debates políticos, pero bueno, que todo el mundo conoce y es un conocimiento popular que realmente no podríamos comparar la calidad de vida, ¿no? O los estándares de vida a nivel material o a nivel de sanitario o a niveles sanitarios y de seguridad, ¿no? También social de México versus Noruega, ¿no? Realmente podríamos decir que a grandes rasgos, y esto ya de una forma inclusive que puede sonar graciosa, bueno, ¿qué es mejor México que Noruega? Pues bueno, básicamente somos mejores en el clima, ¿no? Pero por lo demás, realmente pues tenemos muchas dificultades eh, importantes que tienen que ver con diferentes macroestructuras sociopolíticas, ¿no? Entonces, bueno, que bueno, tienen una influencia sanitaria y que finalmente involucran a grupos minoritarios, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Bueno, en México somos 100 y pico millones de personas y en Noruega son 4 millones de personas. Entonces, bueno, ya aquí estamos haciendo una diferencia de magnitud, ¿no? Además de que el terreno de Noruega es gigantesco, pero bueno. Entonces, se dice que en Noruega hay más barcos que personas, por decirlo así. Entonces, bueno, si en Noruega no tienes un barco, es porque tienes que tener un barco, ¿no? Es una ley como, no sé, aquí sería, no sé, como tener zapatos, bueno, aunque también hay poblaciones que no tienen zapatos, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Para que veamos las diferencias nada más. Pero entonces nosotros hacemos una comparación exclusivamente de poblaciones trans, ¿no? Que ambas poblaciones, independientemente del nivel tan alto que tiene Noruega y el nivel tan difícil, ¿no? Por no decir otro adjetivo,
que tiene México dentro del estado de bienestar, ambos países tienen esta cuestión de una consideración de un grupo que son la población trans como minorías, ¿no? Son minorías. Y entonces, bueno, nos sorprendemos porque encontramos que, bueno, pues, y ahí vienen los datos interesantes, pues en Noruega, ¿no? Probablemente si nos pusiéramos a buscar mejores lugares para vivir, va a salir, ¿no? Bueno, pues en Noruega, la población trans, aparentemente dentro de nuestras comparaciones, no, bueno, no aparente, o sea, los datos están ahí, son claros, eh, no tienen una mejor calidad de vida que la población trans de México, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque no, aquí viene lo interesante. Entonces, para empezar, en Noruega hay una mayor, la población trans tienen mayores niveles de tristeza, ¿ok? Tienen mayor ideación suicida, ¿ok? Tienen mayor discriminación y no solamente discriminación familiar, también hay un componente de discriminación a nivel sanitario, ¿ok? Y esto ya es muy, muy importante y muy interesante. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la discriminación a nivel sanitario? Pues es menesteres de las personas que más han peleado dentro del activismo para poder mm, poner una postura más amplia de lo que es la transición o lo que es la conceptualización del género a nivel de estructuras de salud. ¿Ok? Porque en Noruega funciona de esta forma. En Noruega se te permite realizar la transición a todo el nivel que incluye, como han visto los otros videos, que serían los 3 pilares, al final con hasta terminando la resignación de sexo, inclusive el gobierno de Noruega te puede pagar la cirugía en Tailandia, siempre y cuando ellos evalúen que la persona cumple con todo lo que sería dentro de su conceptualización de una persona trans y además de que cumpla con esterilización. ¿Ok? Esterilización. Esto es muy importante, demasiado importante. Es clave, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Oh? ¿De qué estamos hablando aquí? Es muy importante. Entonces, en Noruega se te permite ser trans, te van dando un seguimiento, hay un gatekeeping o estos psicólogos o psiquiatras o un grupo muy fuerte que se encuentra radicado en el hospital de Oslo, que es un hospital muy importante, bueno, el hospital más importante tal vez del norte, de los nórdicos, y entonces en el hospital de Oslo, ahí está el grupo de estudios de género, y entonces ellos tienen que decir quién o no es trans y quién puede pasar. Y entonces aquí es donde se empieza a poner difícil, porque están guiados por un modelo de género clásico, en el cual entonces la persona que se asume como mujer trans tiene que utilizar vestido, tiene que utilizar el pelo largo, tiene que utilizar todas las condiciones que llevarían a la persona a tener una expresión considerado heteronormativamente como una mujer trans y viceversa para el hombre trans, ¿no? Entonces, y además de la esterilización, ¿ok? Y el modelo puede ser catalogado como la misma playera que le queda a todos. Eso hablamos ya de una cuestión de a nivel sanitario. También las familias, ¿ok? Eso es bien importante. Bueno, entonces, básicamente la situación es que eh, aquí empieza la cuestión de México, ¿no? La cuestión de México dice, bueno, en el estudio de México fueron 3 grupos, como les mencionaba, individuos que estaban en lugares de reunión, individuos que estaban en clínicas, ¿no? Bueno, clínica Condesa, y personas que estaban en la prisión. Mujeres trans es la prisión de hombres, ¿ok? Y bueno, pues ok, datos importantes. Si comparamos, hay mayor población de mexicanos o, bueno,
personas mexicanas trans en la prisión con relaciones estables comparadas con las relaciones estables que tienen las personas trans en Noruega, en cualquier lugar de Noruega. O sea, las personas que están, mujeres trans en cárcel de hombres, tienen un mayor porcentaje de relaciones estables, ¿ok? Que cualquier persona trans de Noruega. O bueno, que el porcentaje de todas las personas trans de Noruega. O bueno, de una muestra representativa de Noruega, que básicamente, prácticamente podemos decir que Esbjerg tiene la gran población. Entonces estos datos son muy válidos. Y bueno, pues dice también que hay un mayor uso de hormonas en México. Bueno, pues esto no es ningún secreto. Realmente las hormonas en México se pueden comprar sin ninguna prescripción médica. ¿Ok? Y entonces en Noruega eso es absolutamente imposible. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es como una de las ventajas del descontrol que existe en los fármacos y la automedicación, ¿no? Que no tiene nada de positivo en el sentido de todos los riesgos que producen la salud, que sin embargo, en esta población de personas trans mexicanas, les permite lograr una confirmación de género que inclusive, bueno, y esto ya entrando un poquito más ya en la profundidad, que es como de coacheo, ¿no? Como de partnership o como de apadrinazgo o amadrinazgo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que estoy en redes sociales y yo sé, o bueno, difundiendo, yo sé cómo puedes utilizar las hormonas para feminizarte, ¿no? O para masculinizarte, o para lo que se vaya requiriendo, y entonces yo te coacheo, ¿ok? Y ya, ¿no? Entonces, esto, bueno, obviamente esto no está bien, no está bien porque por todos los riesgos, pero bueno, también ha sido una necesidad de la población y una necesidad que además se ha podido obtener porque existe esa desregulación en México, en cambio en Noruega no existe. Y entonces eso también impacta de manera muy relevante en la calidad de vida. ¿Okay? O sea, no es el medio correcto, pero el fin se obtiene y el fin es una mejoría en la calidad de vida. ¿Okay? Entonces, bueno, hay mayor acceso a hormonas. Entonces, por lo tanto, hay mayor feminización en las mexicanas trans. Y bueno, pues otro punto importante, bueno, las cirugías en Noruega de reasignación de sexo han tenido muchas complicaciones. Se reportan más complicaciones y bueno, obviamente hay menos cirugías que en México. Realmente la cirugía más común en México pues sería la feminización facial o la rinoplastia o estamos hablando de los implantes mamarios, ¿no? Que son las cirugías más comunes y bueno, pues esto no se reporta que haya como que un malos resultados al respecto, ¿no? En cambio, en la población trans noruega, pues sí. Entonces, esto es bastante relevante. ¿Ok? Y bueno, pues entre los otros puntos clave, bueno, las personas trans mexicanas tienen más parejas sexuales. Y bueno, pues si comparamos la discriminación por pares, por familia y todo, en general hay menos discriminación a la población trans en México. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto, o sea, ha sido reportado como en el estudio, en el famoso libro también de estudiante de doctorado Noruega, ¿no? De las mujercitos, ¿no? Los mujercitos, perdón, todo este libro del estudio de la población trans en México, ¿no? De los 80 y que ahorita, perdón, se me escapa el nombre exacto, ¿no? Los mujercitos es otro tema que tengo por ahí, pero bueno, realmente se me escapa en este momento, pero bueno, ya había sido estudiado la población trans ya en Nezahualcóyotl y se sabía que había menos discriminación por la familia, ¿ok? Bueno, aunque esto era de una manera un poco compleja, ¿por qué? Bueno, las personas trans de ese tiempo se dedicaban a la prostitución y entonces producían el sustento de las familias mexicanas de Nezahualcóyotl y por lo tanto, entonces eran aceptadas, ¿no? O aceptadas. Y entonces,
nadie decía a qué se dedicaban, pero se aceptaban que esto es algo común que existe en México, no solamente en esta población, sino en diferentes poblaciones que tienen estos trabajos que socialmente no son aceptados, pero que la familia encubre, ¿no? Silencia y se produce un secretismo del cual también se obtiene el dinero y por lo cual se perpetúa este comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión muy interesante y había sido reportado en México y por lo tanto en este estudio de la Condesa solamente continuamos con esta línea de que existe, ¿no? Existe una cuestión de invisibilización, secretismo, pero al mismo tiempo las familias y muchas otras personas lo aceptan y entonces también obtienen beneficios, inclusive económicos. ¿Ok? Entonces no es la manera más correcta, pero bueno, disminuye la discriminación y por lo tanto aumenta la calidad de vida en la población mexicana comparada con la población de Noruega. Y bueno, pues por ejemplo, ya entrando en una situación un poquito más de fuerza de impacto, ¿no? A nivel de salud mental, bueno, pues la población que intenta el suicidio en Noruega es de punto 11, ¿no? De punto 11. Se considera, ¿no? Esto de manera como popular, ¿no? Se considera que los países nórdicos tienen altas tasas de suicidio. La realidad es que la tasa de suicidio de México es más alta que la de Noruega. Entonces, eso es solamente un mito. Entre los últimos estudios, no voy a entrar ahorita en más datos, porque eso sería como para profundizar más en otro clip. Básicamente es baja la tasa de suicidio, es punto 11, pero la población trans, que es una minoría, ya estamos encontrando hasta un 29% de intentos suicidas y en comparación con la población de México, que es de 2.8. O sea, realmente es exponencial la tasa de intento de suicidio de la población trans noruega comparada con la población trans en México. Y bueno, aún así, pues realmente, y aquí habría que tomar un dato importante, ¿no? Sí hay una tasa mayor en México, ¿no? Porque estamos divididos, ¿no? Estamos divididos, como les decía, de porcentajes. Hay porcentaje de personas que van a la Condesa, que es del 21%, ¿ok? Que aún sigue siendo menor que Noruega, que es, les decía, el 29%, y mujeres trans en la prisión mexicana de hombres, así, es de 30%. Esto es demasiado interesante. Entonces, bueno, estos números son intrigantes y entonces nosotros podemos decir que estos números reflejan una mejor calidad de vida en la población mexicana trans comparada con la población trans de Noruega, sin importar todas las otras características del estado de bienestar que tiene Noruega y que no tiene México. Entonces, bueno, aquí es súper clave, bueno, y creo que este clip sirve de manera de introducción para lo que van a ser los resultados ya en extenso de lo que son las comparaciones de la población mexicana trans versus la población noruega trans, pero para que vayamos observando estas cuestiones. Entonces, bueno, aquí se puede hablar de que al final, para las minorías, no todo es igual, no todo es igual a nivel inclusive de países que tienen mucho mejores condiciones de vida. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos.